Muy buenas a todos, nuevamente aquí para otra enseñanza. Esta vez quiero hablar sobre el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento para salvación, el único arrepentimiento que Dios demanda para que tú puedas obtener la vida eterna. ¿Por qué quiero hablar de arrepentimiento? Porque es un término que se ha enseñado de una manera errónea y equivocada en las congregaciones durante los últimos tiempos. Se nos ha enseñado toda la vida que arrepentirse es dejar de pecar, que arrepentirse es que no vas a volver a pecar más nunca, que arrepentimiento es que en algún momento fuiste una cosa y dejaste de ser esa cosa, que en algún momento fuiste un borracho, ya no eres un borracho, ya no tomas. En algún momento eras un fornicario, ya no fornicas más, ya no fornicas. En algún momento fuiste un mentiroso, ya no mientes jamás. Y se nos enseña que si tú dices que te arrepentiste de, por ejemplo, mentir, pero en algún momento dijiste una mentira, entonces tú nunca te arrepentiste, porque el arrepentimiento se trata de no volverlo a hacer. Se nos ha enseñado también, y se dice mucho esto, que el arrepentimiento no es sentirte mal, no es tener un remordimiento, que el arrepentimiento es un cambio de raíz que te hace no volver a cometer jamás, más nunca, ese pecado. Eso es lo que se nos ha enseñado sobre el arrepentimiento. Vamos a buscar algún verso en la Biblia que hable sobre arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Hechos 3 del 19 al 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado. Fíjense una cosa. La palabra que se utiliza en el original, en el griego, cuando se habla de arrepentíos, se traduce o se dice metanoia. ¿Y qué es la metanoia? Metanoia, del griego metanoien, de meta, más allá, y nous, de la mente, es un enunciado retórico y teológico. Su significado literal griego denota una situación en que en un trayecto ha tenido que volverse del camino en que se andaba y tomar otra dirección. También retóricamente utilizado para retractarse de alguna afirmación realizada y corregirla para comenzar de mejor manera. Pero fíjense la etimología. Meta, más allá, y nous, de la mente. O sea, que el volverse del camino es algo mental. Es una metamorfosis mental. Una metamorfosis de lo que yo pienso, de la manera en la cual yo me veo a mí mismo, un cambio radical en mi manera de autopercibirme en cuanto a mi condición moral. ¿Cómo me veo yo a mí mismo? ¿Qué es lo que pienso yo de mí mismo? Muy diferente al término que se utilizaba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, en Oseas 14:1 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y yo estoy utilizando el término teshuva, que también se ha intentado traducir como arrepentimiento, aunque lo que quiere dar a entender es volverse del camino. Sin embargo, es un término más apropiado para relacionarlo con el hecho de dejar de pecar, vuélvete del camino. Pero metanoia es un término un poco diferente. La metanoia es un cambio de la manera en la cual yo me percibo. No es lo mismo teshuva que metanoia. La otra vez estaba escuchando en un programa a un rabino de esos mesiánicos que estaba enseñando sobre el tema de si la salvación es por fe o es por obras, y él dice que ambas. Que la Biblia te dice que es por fe, es porque es por fe, pero si te dice que es por obras, es por obras, y que tú tienes que creer que es por fe, pero tienes que hacer las obras, y es como un mitad y mitad. Y es esa misma gente que enseña que, bueno, que tenemos que volver a las raíces judías, que tenemos que utilizar las palabras como las utilizaban los judíos, y que tenemos que cambiar algunas cosas que están escritas en el original, como por ejemplo, en vez de utilizar la palabra metanoia, utilicemos la palabra teshuva, porque eso ha traído malentendidos, y entonces la gente no se está arrepintiendo como realmente es. Y yo pienso que si la Biblia fue escrita en el griego, al menos el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, Dios sabía que iba a ser escrito en el griego. Por tanto, el griego es el idioma que Dios escogió, y lo que Dios quiso dar a entender con metanoia es lo que Dios quiso dar a entender. ¿Quiénes somos nosotros los hombres para querer cambiar palabras de la Biblia simplemente para judaizarlas? Si en la Biblia el original está escrito de un modo, es porque Dios lo quiso así, Dios quiso dar a entender eso. No podemos andar cambiando las cosas a nuestra conveniencia. Entonces, tenemos que entender que
los cristianos evangélicos han estado enseñando la palabra arrepentimiento de una manera errada. ¿Por qué? Porque si es verdad, cuando tú conoces al Señor hay una transformación, hay un cambio. Pero la transformación y el cambio es adentro, en tu alma, en tu espíritu, en tu mente. Pero no están tomando en cuenta que este cuerpo de carne no cambia. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor, cuando tú amas a Cristo, cuando tú decides seguirlo con tu corazón, con tu alma, con tu espíritu, tu cuerpo no se ha convertido. Tu cuerpo sigue siendo el mismo cuerpo que tenías desde antes de que se te hablara de la palabra, desde antes de que entraras en el camino, desde antes de que te volvieras un procurador que procura entrar. Tu cuerpo sigue igual y aun si entras por la puerta, aun si eres salvo y naces de nuevo, tu cuerpo todavía sigue igual. Tienes un cuerpo que no se convierte, un cuerpo que no se arrepiente y un cuerpo que no va a dejar de pecar. Vamos a leer el Salmo 14, porque en el Salmo 14 tenemos un argumento para fortalecer la idea de que el arrepentimiento es un cambio de concepción de cómo yo me veo a mí mismo y no es dejar de hacer esto o aquello. Salmo 14 desde el verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay. Todos somos malos, porque si no somos buenos, ¿qué somos? Somos malos. ¿Cómo se ven los seres humanos a sí mismos? La mayoría de las personas se ven a sí mismas como gente buena, ¿no? Yo soy bueno, yo no me meto con nadie, yo no hago esto, yo soy buen vecino, yo soy un hombre que soy sociable, que soy esto, que soy... No se consideran malas personas. ¿Por qué creen que Jesucristo dijo que las rameras y los publicanos están más cerca del reino de los cielos que los mismos fariseos? ¿Saben por qué? Porque mientras que los fariseos eran considerados por las demás personas por el hecho de intentar cumplir la ley como personas justas, hombres buenos, las rameras, los publicanos eran considerados malos. Y no solamente eran considerados malos socialmente, sino que ellos a sí mismos se consideraban malos por lo que hacían. ¿Y eso cómo se llama? Arrepentimiento. Una persona que no se cree buena, una persona que sabe la maldad que hay en su corazón. No una persona que dice, bueno, yo sí, yo hago esto, tengo mis defectos como todo, pero yo soy buena persona. No, yo soy malo. Eso es el verdadero arrepentimiento. Y no, bueno, pero es que no es lo mismo. Una persona que de repente se robó un lápiz cuando estaba en la escuela, que dijo una mentirita blanca, que de repente le faltó el respeto a su papá, pero de resto toda la vida hizo cosas buenas. Toda la vida mantuvo a sus padres cuando llegó a la vida adulta. Toda la vida respetó en sus trabajos, no se robó nada. No es hipócrita con la gente, es buena persona, es buena vibra, es buena onda, es buena todo lo que tú quieras. Yo no soy mala persona porque haya cometido errores, hermano. Santiago 2 del 10 al 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, en uno solo, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Esto es un punto importante que los cristianos evangélicos tienen que entender. ¿Por qué somos pecadores? Porque siempre vamos a cometer algún pecado, por mínimo que sea, así sea con la mente, con los ojos, con la lengua. Siempre vamos a decir algo imprudente, vamos a hacer algo insensato, vamos a pensar algo negativo. Y si tú rompes la ley en un solo punto, la rompes toda. Tú tuviste un mal pensamiento y ante los ojos de Dios es como si hubieses mentido, como si hubieses matado, como si hubieses violado, como si hubieses secuestrado, como si te hubieses acostado con varones siendo tú un varón, como si hubieses sido adúltero, como que si hubieses hecho todos los pecados y todas las abominaciones del mundo solamente con un simple mal pensamiento. Has caído en todo a los ojos de Dios, porque si rompes la ley en un solo punto, la rompes toda. Por eso eres un pecador. No, bueno, pero es que nosotros somos santos que pecan, no somos pecadores. Somos santos a manera judicial, porque estamos escritos en el libro de Dios como justos. Pero en la práctica somos pecadores. Estamos justificados por la sangre de Jesús. Y arrepentirse, hermano, es el primer requisito para ser salvo. Arrepentíos y creed el evangelio, dijo el Señor. Y creed el evangelio, 1 Corintios 15, del 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio que tienes que creer, que Cristo murió por nuestros pecados, pero primero tienes que arrepentirte. De nada te sirve creer que Cristo murió por tus pecados si no te has arrepentido, si no te has reconocido
No has visto tu naturaleza, sino has tenido la metamorfosis mental, la transformación de lo que tú eres. Eres una persona mala. Vamos a Lucas 18, del 9 al 14, porque esta historia es muy interesante y nos revela a los ojos de Jesús, a las palabras de Jesús, lo que es el verdadero arrepentimiento y quiénes son los que salen justificados. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. A ver, yo le pregunto a esos hipócritas, porque son unos hipócritas y tengo que decirlo. No, que el arrepentimiento no es un remordimiento, el arrepentimiento es un cambio. ¿Cómo que el arrepentimiento no es un remordimiento? Y entonces, ¿qué dijo Jesús aquí del publicano? No estaba con un remordimiento, no se estaba dando golpes en el pecho. No era que no quería ni siquiera subir los ojos al cielo. Y tú eres tan hipócrita que dices que no es un remordimiento, sino un cambio. ¿Ok? ¿Tú crees que el publicano, después que se fue justificado, no siguió siendo publicano? Siguió siendo publicano. Él sabía que lo que hacía estaba mal, se reconocía. ¿Y tú crees que el fariseo no siguió con sus intentos de ganarse la justicia a través de sus obras, cumpliendo la ley? Siguió haciendo lo mismo. Pero el que salió justificado no fue el fariseo, fue el publicano. Y tú tienes la hipocresía y la falsedad de decir que no es un remordimiento. Claro que es un remordimiento. El arrepentimiento es un remordimiento. Y eso es lo que Dios pide para ser salvo. No, pero tú tienes que hacer un cambio en tu vida para demostrar que Cristo está en ti, porque si no, ¿de qué te salvó Cristo si no fue una vida de pecado? Cristo no te salvó de una vida de pecado, hipócrita, deja de decir eso. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo te salvó de una vida de pecado? Yo quiero que me lo busquen. Me lo buscan y me callo la boca, no digo más. Cristo en ningún momento de la Biblia dice que te salvó de una vida de pecado. Dice la Biblia que Cristo te salvó de la condenación eterna, del infierno. La vida de pecado no es algo de lo que te salvó Cristo. Te salvó de ir al infierno. El infierno es la cárcel a donde van los pecadores que no han creído. No te vas al infierno por pecar. Hoy día la gente se va al infierno por no creer, no por no pecar, no por pecar, sino por no creer, porque pecamos todos. Dejen la hipocresía. Entonces, el remordimiento es lo que salva. No, tú estás enseñando a la gente a que peque, a que haga lo que le dé la gana, que se burle de Dios, a que pisotee la sangre de Cristo. No. Yo no estoy enseñando aquí a nadie a pecar. O tú me has escuchado a mí diciendo: mira, anda y roba, anda y mata, anda y miente, anda y haz esto. No. Pero yo tengo que enseñar lo que es la verdad de la Biblia, lo que es el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es el arrepentimiento que salva. Hay arrepentimiento de lo que tú eres, de tu condición, el reconocimiento, la metanoia, y hay arrepentimiento de pecados. El arrepentimiento de pecados es importante, Dios lo desea en ti, pero no te salva. Y de nada te sirve a ti que yo te diga: arrepiéntete de tus pecados, si no has tenido primero el arrepentimiento de lo que tú eres. ¿Por qué? Porque tú te puedes arrepentir de ser un borracho, de ser un ladrón, de ser esto, de ser lo otro, pero no te arrepientes de lo que tú eres. Y eso no te hace salvo, el arrepentirte de tus pecados. Y entonces vas a estar viviendo una vida en santidad, orando, alabando a Dios, amándolo de verdad, porque hay mucha gente que lo ama con corazón sincero y no ha sido salva. Pero el día en que mueras te vas a ir derecho al infierno porque no creíste, no te reconociste como un pecador, no tuviste la metanoia. Yo no estoy invitando aquí a nadie a pecar, solo que tengo que enseñar el arrepentimiento que sirve para salvación. No te voy a enseñar el arrepentimiento que no te salva, sino el que salva. Ya después que seas salvo, ahí sí arrepiéntete de tus pecados, porque si no te arrepientes de tus pecados, y de eso vamos a hablar en otro video, Dios te va a disciplinar y va a venir el castigo sobre ti, como el castigo que vino sobre el rey Saúl, como el castigo que vino sobre el rey Salomón, como el castigo que vino sobre el rey David, como el castigo que vino sobre Ananías y Zafira que murieron, como el castigo que vino sobre muchos hermanos que comían la Santa Cena indignamente, que muchos enfermaban y otros dormían, etcétera, etcétera, como el castigo del hijo pródigo que andaba comiendo, ni siquiera podía comer las algarrobas de los cerdos. Eso es una disciplina que Dios la hace con un hijo de él que ya fue verdaderamente salvo. Pero no es porque una persona se va a arrepentir de sus pecados y va a ser salvo. Es el que se arrepiente de lo que él es y pasa a ser hijo de Dios. Y después quiere pecar, hacer lo que le da la gana a Dios, lo va a disciplinar. Dios le va a dar palo, porque Dios al hijo que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero eso es algo ya aparte, después que la persona fue salva. ¿Me entiendes? No antes, sino después.
Ya después que una persona ha sido salva, ahí sí enseñale toda la santidad. Mira, no peques, mira, no mientas, mira, no mires a la mujer de tu prójimo, mira, no robes, no hagas esto, porque Dios te va a disciplinar, pórtate bien, porque Dios te va a dar duro y te puede llevar incluso antes de tiempo. Enséñale todo eso a una persona que ya ha sido salva, pero una persona que no ha sido salva, de nada sirve que le digas que se arrepiente de sus pecados, al contrario, es piedra de tropiezo. Y como yo estoy buscando evangelizar, el evangelismo no te va a hablar a ti de arrepentimiento de pecados, te va a hablar de reconocimiento de lo que tú eres, el arrepentimiento que manda la Biblia para salvación, metanoia. Vamos a 1 Timoteo 1, del 15 al 17, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, fíjense que en la primera parte dice: Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la carta a Timoteo que le manda el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice Pablo de sí mismo? Los pecadores de los cuales yo soy el primero. No está diciendo de los cuales yo fui, no está diciendo que yo fui, está hablando en tiempo presente, de los cuales yo soy el primero. Se reconoce a él mismo como un pecador. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que tú, cristiano evangélico, vives en más santidad que el apóstol Pablo? ¿Tú crees que tú tienes más revelación de Dios que el apóstol Pablo? ¿Tú crees que tú has tenido más experiencias sobrenaturales que el apóstol Pablo? Yo lo dudo, hermano, yo lo dudo. Un hombre súper utilizadísimo por Dios, que predicó, que fundó iglesias por aquí, por allá, por allá, por allá, que amaba y conocía a Cristo sinceramente. Y ese hombre se reconoce a él mismo como un pecador. Y tú tienes la osadía de decir cosas como que tú eres santo y tú no pecas, como que te estás transformando, como que los demás son unos mortales y tú eres otra cosa, tú no eres humano. ¿Qué te pasa? Hipócrita, falso. ¿Cómo te atreves a decir eso de ti mismo cuando el mismo apóstol Pablo dice que él, de los pecadores de los cuales yo soy el primero, hablando en tiempo presente? Ese es el verdadero arrepentimiento, ese es un símbolo de una persona arrepentida, reconocerse como un pecador. Y Pablo lo sabía muy bien, lo que él era, y que todo lo que tenía era por misericordia. Y muchos de ustedes creen que son santos y son perfectos y señalan y juzgan a los demás, y no se reconocen ustedes como lo que son, débiles pecadores. Está bien que Dios ponga restricciones en los pecados de nosotros por misericordia, pero somos eso, pecadores por naturaleza. Y necesitamos reconocerlo, y necesitamos también creer el evangelio completamente. Y este es un punto en el cual la iglesia tibia de hoy no está clara. No saben que tienen que creer que Cristo pagó todos los pecados, no saben cuál es el verdadero arrepentimiento, no han sido salvos y van a condenación si siguen por ese camino. Entiende, el verdadero arrepentimiento te es necesario. No, bueno, sí, pero es que la santidad es una prueba de que yo fui salvo, una vida consagrada es una prueba de que yo he sido salvo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hipócrita, deja de mentir, deja de agregar cosas en la palabra que no están. En ninguna parte de la Biblia dice que una evidencia de tu salvación es tu santidad. No lo dice en ningún lado. Sí, por sus frutos los conoceréis. Sí, hay unos frutos. Pero tú puedes tener todos esos frutos: paz, gozo, clemencia, bondad, mansedumbre, templanza. Y puedes seguir siendo un pecador. Puedes tener una adicción todavía con la droga. Puedes tener una adicción con la pornografía. Puedes tener una adicción con la ira. Puedes tener debilidades. No estoy apoyando que hagas todo eso. Lucha, ora, ayuna, lee la palabra, pídele a Dios que te libre de eso. Pero el hecho de que tú tengas esas luchas no significa que no eres salvo. No significa que nos ha dado fruto bueno. Significa que tu carne no se ha convertido, que sigue siendo la misma. El fruto lo das en tu alma, no en tu carne. Tu carne va a seguir siendo la misma carne pecaminosa. Tu ADN sigue estando corrompido hasta el día que venga el arrebatamiento y Cristo te transforme. Sea que hayas muerto en Cristo, sea que hayas sido arrebatado vivo juntamente con los muertos que en Cristo que resucitaron, pero se ha transformado. Ahí vas a tener un cuerpo nuevo, santo, perfecto, como el de los ángeles, que no peca. Pero mientras tanto, tú vas a pecar hasta el día en que eso ocurra. Verdadero arrepentimiento, metanoia. No te olvides. Muchas bendiciones.